estamos de vuelta en Buena Onda. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. Usted puede enviar un mensaje de texto libre de cargo o llamarnos al 412-6872. Como todas las semanas me acompaña Carlos Miguel Atencio de la Fundación Venezolana para la Medicina Familiar para conversar sobre algún tema de salud o medicina. Bienvenido, Carlos. Bueno, un saludo, Gabriel, y un saludo a todos los que nos escuchan. Hoy es nuestro último programa del año. Bueno, no lo creo, siempre habrá más. No, esto te lo digo porque tú sabes que nosotros aquí a veces retransmitimos programas, entonces a lo mejor dentro de algún tiempo nos volverán a escuchar y faltará mucho para eso. Sí, seguro. Dinos tu Twitter, Carlos. Es @medifamilia. @medifamilia. Bueno, teniendo eso en cuenta, Carlos, nosotros habitualmente hablamos sobre temas de salud, pero para hoy nuestro equipo de producción nos ha propuesto un tema que entrelaza a la medicina con la antropología y la sociología, que es el tema de las razas humanas. Yo te voy a contar una experiencia que tuve recientemente. Tú sabes que en el censo poblacional del 2011 que se está llevando a cabo en nuestra nación, hay una pregunta controvertida, o la hubo, porque ya pasó el plazo, hubo una pregunta controvertida, que es ¿a qué grupo étnico pertenece usted? Sí. Eso antes nunca se había preguntado, por lo menos en este país. Y de hecho, hay países que expresamente prohíben tener ese tipo de estadísticas, como Francia, por ejemplo. Francia, con su tradición republicana, es de la idea de que todos sus ciudadanos son iguales ante la ley y que por ende el Estado no tiene por qué estar indagando a qué grupo pertenece cada ciudadano. Para el Estado francés, Jean-Pierre Dupuy, fulano francés, quien sea, es francés, no le interesa saber de qué color es su piel, ni de qué religión tiene, ni qué grupo étnico pertenece. Pero nosotros más bien hemos emulado, o el gobierno ha emulado, la tendencia que más bien procede de Inglaterra y de los Estados Unidos, que sí le interesa saber la composición demográfica en función del grupo étnico. Ahora, en esto ha habido alguna confusión, porque a mi manera de ver se ha confundido la categoría de grupo étnico con la categoría de razas. Grupo étnico habitualmente se considera un grupo de personas que comparten ciertas características culturales entre ellos. Yo podría decir que tú, Carlos Miguel Atencio, y yo, Gabriel Andrade, pertenecemos a un mismo grupo étnico, escuchamos gaita, comemos más o menos el mismo tipo de comida, profesamos la misma religión. Yo no soy creyente, pero bueno, por lo menos a nivel cultural. Los patacones, sí, las hallacas. No, yo ese tipo de cosas tú sabes muy bien que yo no las como. Entonces somos de dos grupos étnicos diferentes. Yo bueno, soy el grupo por étnico supuesto, que come hay algunas diferencias entre nosotros, ¿no? Culturales, pero más o menos podemos decir que tú y yo sí somos parte de un mismo pueblo, que eso es lo que la palabra etnos originalmente significaba. Ahora, fíjate tú que la categoría de grupo étnico no hace referencia a los rasgos biológicos. Si tú tuvieses la piel de color negro y yo tuviese la piel de color blanco, aún así, tú y yo formaríamos parte del mismo grupo étnico si más o menos compartimos una cierta afiliación cultural. Eso es distinto del concepto de raza, que sí supone que hay ciertos rasgos biológicos que comparte la gente, y entonces raza viene a ser un grupo de personas, no propiamente que comparte rasgos culturales, sino que comparte rasgos biológicos. Y en ese sentido, por ejemplo, alguien como Oscar de León y alguien como Louis Armstrong, a pesar de que venían de dos culturas muy distintas, podrían ser aglutinados bajo la misma raza porque tienen algunos rasgos biológicos parecidos entre sí, lo suficiente como para poder aglutinarlos. Ahora, la gran pregunta acá es, bueno, pero ¿qué es lo que le interesa saber al gobierno en el censo? ¿Le interesa saber la composición racial o la composición étnica de Venezuela? Y el gobierno dejó muy claro que lo que le interesa saber es la composición étnica. Es decir, que al gobierno no le interesa realmente conocer cuáles son las diferencias entre los rasgos biológicos de los venezolanos, sino sus diferencias culturales. Pero si eso es así, entonces la categoría de afrodescendiente queda un poco difusa, porque nosotros solemos atribuir el concepto de afrodescendiente a aquellas personas que tengan algunos rasgos biológicos en particular. Y si estamos apelando a los rasgos biológicos en particular, entonces ya no estamos haciendo referencia a un grupo étnico, sino más bien a un grupo racial. Si es un grupo étnico, en rigor, cada quien debería tener
el privilegio, el derecho, la posibilidad de adscribirse al grupo étnico con el cual uno se sienta más cómodo. Y de hecho el gobierno lo reconoció así. Se suponía que cuando iban a recopilar la información en el censo, el encuestador le iba a preguntar al encuestado a qué grupo étnico pertenece usted. En mi caso, yo quise poner a prueba a ver si esto en verdad iba a ser así, y yo estaba dispuesto a decir que yo era afrodescendiente, porque a mí me gusta la música africana, me gusta la comida africana, siento mucha vinculación histórica con el pueblo de África. Nuestros oyentes no nos pueden ver, pero tú sabes que yo tengo la piel clara y los ojos verdes. Yo certifico que hace tiempo que Caimare Chico no pasa por... Tú no pasas por Caimare Chico. Exactamente. Y entonces el encuestador, sin ni siquiera preguntarme, de una vez asumió que yo no era afrodescendiente, de forma tal que yo no tuve el privilegio de escoger cuál era el grupo étnico al cual yo pertenecía. Pero esta anécdota es ciertamente jocosa, pero ¿qué es lo que hay detrás de ello? Detrás de ello hay una gran confusión en asimilar el grupo étnico al grupo racial cuando no necesariamente tienen que coincidir. Es decir, dos personas pueden pertenecer a un grupo racial en el sentido de que comparten algunas semejanzas biológicas, pero pueden ser de grupos étnicos distintos, o a la inversa, pueden ser que no sean de un mismo grupo racial, pero sí sean parte de un mismo grupo étnico. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿pero qué va a hacer el gobierno con estas estadísticas? Yo no sé en realidad, y si por mí fuera, yo más bien seguiría la tradición republicana francesa de no hacer este tipo de preguntas. Pero yo sospecho que hay un debate entre médicos de que a lo mejor estos datos, no propiamente en torno a los grupos étnicos, que era como se había conformado el censo oficial originalmente, sino más bien en torno a los grupos raciales, es decir, grupos divididos no en función de sus características culturales, sino más bien en función de sus características biológicas, quizás esa información sí podría ser relevante para el Estado, porque en función de eso podría dirigir ciertas políticas sanitarias en la administración de medicamentos, etcétera, porque se ha abierto el debate de que algunos individuos con ciertas características biológicas que tradicionalmente se han empleado para definir a las razas, responden mejor a ciertos tipos de medicamentos o son más propensos a generar ciertas enfermedades que otros grupos raciales. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Quisiera empezar con tu opinión al respecto. Bueno, fíjate, desde el punto de vista médico fundamentalmente, es que voy a comenzar por comentar lo que hemos vivido en Venezuela, ¿no? Y cómo lo podríamos ver desde Venezuela, y luego por qué quizás en otros países tengan una mayor importancia desde el punto de vista médico, desde el punto de vista epidemiológico fundamentalmente. Fíjate que en Venezuela, cuando yo me gradué, hacíamos una pregunta, cuando hacíamos la historia clínica, Gabriel, que era raza. Esa era una pregunta, ¿no? La historia clínica, ignoro si la trae todavía, imagino que no, pero era raza, ¿no? Y eso ayudaba sobre todo... Yo creo que no, yo creo que eso todavía ya no se hace. Ya, fíjate, entonces yo recuerdo que para nosotros raza era, con frecuencia poníamos mestizo, ¿no? ¿Pero quién ponía la raza, el médico o el paciente? El médico, el que estaba llenando la historia. Pues en este caso, si nos tocaba a los médicos, la llenaban la... Pero no se le preguntaba al paciente, ¿qué raza es usted? Para nosotros era muy sencillo, ¿no? Eran guajiros, ¿verdad? Y mestizo, más nada. Y ya el médico decide, pues. Y si veía, yo me imagino que si veías un catire de ojos azules, demasiado azules, ponía blanco, ¿no? O alguien muy negro, supongo. Fíjate que nunca lo pensamos así, porque fíjate, para nosotros en esa época tenía alguna importancia, específicamente poner guajiro, por algunas costumbres. Y además de eso, algunas enfermedades. Pero fíjate, Carlos, si son algunas costumbres, ya eso no es raza. No, es grupo étnico, porque costumbre forma parte de los rasgos culturales, no biológicos. Yo te estoy contando, no, claro, te estoy echando el cuento. Pero eso es para que tú te des, para que tú veas, y aquí yo expreso mi opinión, que la voy a reiterar varias veces a lo largo de este programa, de que yo creo que el concepto de raza no es coherente. Ahora, ¿qué ocurre entre nosotros, Gabriel? Tú sabes que la raza o los grupos raciales, como lo queramos llamar, fíjate que fundamentalmente tienden a tener un gradiente, ¿no? No es que hay una separación clara entre blancos y negros. La calle tal, y de ahí tú atravesas la calle y ahí todo el mundo es blanco y todo. No, es que yo creo que si tú vas desde la Guinea Ecuatorial,
donde las poblaciones, la mayor parte, tienen una pigmentación muy fuerte, muy oscura, y tú subes en latitud hasta Noruega, Dinamarca, donde ahí la pigmentación fuerte desaparece, tú no vas a encontrar una línea divisoria donde decir, bueno, aquí empieza la piel blanca y aquí empieza la piel negra. Los españoles, que están más o menos en la mitad, los italianos, los sicilianos, bueno, tienen la piel no muy blanca como los noruegos, pero tampoco muy negra como los guineanos, la tienen como en la mitad, digamos. ¿Tú te imaginas poner ese ejemplo en Venezuela? Eso mismo que tú me acabas de decir, ¿no? Vamos a ponerlo en Venezuela, ¿no? Muchísimo más. Vamos a tener más complejidad todavía, claro, ¿no? Porque alguien diría, bueno, pero si vas a Bogotá son negros. Pero es que ha sido tal la cantidad de mezcla, ¿no? Ha sido la cantidad de combinaciones, que yo siempre digo que por eso yo también voy a expresar aquí la opinión que tengo. A mí me parece que esta ley no es una ley, un censo. No, la ley que fue aprobada recientemente contra la discriminación. Ajá, contra la discriminación racial. Sí, claro. A mí me parece que eso es muy injusto con el pueblo venezolano, ¿sabes? Yo creo que en algún momento vamos a tener que eliminarla. Y es muy injusto, ¿sabes por qué? Porque yo creo que efectivamente la discriminación racial no creo que sea un elemento fundamental en nuestra cultura. Yo creo que todos tenemos, fíjate que yo tengo un inconveniente, ¿no? Muchos de los que vivimos en este país también, todos tenemos un tío, un primo, y si no es tu compadre del alma, que es de su piel es más oscura que la tuya o su piel es más blanca que la tuya. Todos miramos a nuestro alrededor y lo vamos a ver. Y nuestras canciones, por ejemplo, Negro Consentido, Negrita de mi vida, no tiene la connotación negro o negra, ¿no? No tiene la connotación que podría tener en otras latitudes, y eso me gusta de mi sociedad. No creo que nosotros tengamos ese rollo de que si tú le dices negro a alguien, imagínate, negrita a alguien, ¿no? O negra, ven acá, o qué negra tan bella, a lo mejor lo dices allá en Atlanta y te metes en un lío. Lo dices acá y lo que estás haciendo es que estás haciendo un halago hacia el otro, ¿no? Ese era, me salí un momentito claro, de lo médico, porque me parece que es muy injusto y es una cosa que termina no resolviendo nada y más bien creando problemas donde no los hay precisamente. Afortunadamente, porque las cosas buenas que tengamos, los que nos guste, de los que nos sintamos orgullosos, es bueno sentirnos orgullosos, es bueno decir que es bueno. Y qué rico, qué bueno que aquí el color de la piel no es un principal diferenciador, a menos en nuestra sociedad. Pero en todo caso. Claro, pero lo que he escuchado yo decir de algunos médicos es que la política no debe contemplar las diferencias raciales si acaso existen, pero quizás la medicina sí, porque hay ciertas poblaciones con piel oscura que responden mejor a ciertos medicamentos que otras poblaciones que tengan la piel clara, por ejemplo, o hay más propensidad, y es lo que siempre se ha dicho, por ejemplo, de que los africanos con piel negra, con pelo crespo, etcétera, pues sean más propensos a la anemia de célula falciforme, de la falciforme, ¿no? O la anemia drepanocítica. Ese es el ejemplo clásico de una enfermedad racial. Hagamos una cosa, en algún momento vamos a tratar no solo la anemia drepanocítica, sino también el cáncer, por ejemplo, gástrico, y el cáncer de colon como ejemplo de cómo puede influir la raza o puede influir el grupo, en todo caso. Claro, pero yo creo que antes de entrar en eso, Carlos, yo creo que debemos partir del debate elemental de si las razas humanas existen o no, desde un punto de vista biológico. Bueno, yo te diría, ¿cómo diferencias tú una raza de otra? Bueno, tradicionalmente los protoantropólogos y antropólogos que estudiaron esto dicen hay ciertos criterios bastante objetivos que nos sirven para organizar a la especie humana en distintas características. Hay varios criterios. El más elemental es el color de la piel, pero no es el único. Claro. Forma del cráneo, de color de los ojos, los rasgados de los ojos, forma de los ojos también, color de los ojos, forma del cabello, claro, estatura, ciertos tipos de forma del cuerpo, etcétera. Correcto. Entonces hay gente que dice, bueno, si nosotros observamos varias poblaciones, vemos que esos rasgos coinciden. Por lo general, quien tiene la piel oscura tiene el pelo rizo. Bueno, ok, pero fíjate bien. Y la correlación entre esos dos rasgos es muy alta. De las cosas que me has contado, fíjate cuántas son fenotípicas. O sea, cuántas son de las características, ¿no? Entonces tenemos aquí frente a la emisora 2 camionetas, ¿no? No sé, de cualquier marca, último modelo, ¿no? Y las 2 son negras, supongamos. Claro, vamos a suponer una marca, una que no se vende en Venezuela, 2 Rolls Royce tenemos allí. Ajá. 2 Rolls Royce en el frente. Pero uno es blanco y el otro es negro, el otro tiene unas copas de aluminio, el otro tiene rines de magnesio. Y viene alguien y dice, es que aquí hay 2 razas de Rolls Royce, ¿no? Este es el Rolls Royce, no sé qué cosa. Mira, los 2 son Rolls Royce al fin y al cabo, ¿no? Claro, va a depender de cuál es el criterio que seleccionemos. Suponíamos
tal vez con buenas razones, que al tener esas diferencias fenotípicas, quizás a eso se traducía también en importantes diferencias en la constitución genética. Sin embargo, gracias al genoma humano, ahora hemos descubierto que las diferencias son muy pequeñas. Carlos, vamos a ir a escuchar el boletín informativo, pero cuando regresemos seguimos tocando este tema que estoy seguro que va a generar mucha controversia. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980. Usted puede enviar un mensaje de texto libre de cargo, 0426-565-1980. Hoy converso con el doctor Carlos Miguel Atencio, de la Fundación Venezolana para la Medicina Familiar. Tratamos un polémico tema sobre la existencia o inexistencia de las razas humanas y su implicación sobre la medicina. Vamos a ir a escuchar un boletín informativo y ya regresamos.